Mi hijo me humilló durante el viaje familiar. A la mañana siguiente encontró la carta del abogado y supo que había perdido su herencia. Nunca pensé que vería el día en que mi propio hijo me trataría como un estorbo, como algo que debe ocultarse de la vista de otros. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Esperanza Morales. Tengo 73 años. Y durante las últimas 5 décadas he vivido en la misma casa de la colonia Roma Norte, en Ciudad de México. Una casa de 2 plantas con azulejos azules en la fachada, donde el olor a café de olla se mezcla cada mañana con el aroma de las gardenias que planté cuando mis hijos eran pequeños. Es una casa que conoce todos mis secretos, que ha visto crecer a 3 generaciones, que ha sido testigo de mis noches en vela cosiendo para ganar unos pesos extra. Esa mañana del viernes, mientras preparaba agua de horchata en mi cocina, la misma receta que mi madre me enseñó cuando tenía 15 años, recibí la llamada que cambiaría todo. Era mi hijo mayor, Álvaro, con esa voz que usa cuando quiere algo de mí pero trata de sonar casual. Mamá, organizamos un viaje familiar a Valle de Bravo para el cumpleaños de Jimena. Es este fin de semana. ¿Te animas? La pregunta llegó 2 días antes del viaje. 2 días. Como quien invita a alguien a los últimos minutos porque se canceló otro invitado. Pero yo, tonta de mí, sentí una chispa de alegría. Hacía meses que no veía a mis nietos, que no compartía una comida completa con mi familia. Pensé que tal vez, por fin, querían incluirme en algo importante. Claro, mijo. ¿Qué necesito llevar? Pregunté, ya imaginándome preparando sus enchiladas rojas favoritas, esas que le hacía cuando llegaba de la escuela con hambre y prisa. Nada, mamá. Solo ven. Te mandamos la dirección por WhatsApp. Colgó antes de que pudiera preguntarle algo más. Pero no importaba. Mis manos ya temblaban de la emoción mientras abría mi ropero de madera que heredé de mi abuela. Saqué mi vestido azul marino, el que me pongo para ocasiones especiales. El que aún conserva la forma después de tantos años porque lo cuido como un tesoro. El sábado por la mañana me levanté a las 5, como siempre. Preparé café de olla en mi pequeña estufa de gas, ese ritual que me conecta con la vida cuando todo parece demasiado silencioso. Me puse mi vestido azul, me recogí el cabello canoso en un chongo bajo, como me enseñó mi madre que era elegante para una mujer de mi edad, y esperé el Uber que Álvaro había pedido para recogerme. El auto me llevó hasta una terminal de autobuses de lujo en Polanco. Cuando bajé, vi a toda mi familia esperando. Álvaro con su camisa de lino blanco y sus mocasines italianos. Su esposa Jimena en un vestido color salmón que costaba más que mi pensión de 3 meses. Y mis 2 nietos, Emiliano de 12 años y Sofía de 8, con sus tablets en la mano, sin levantar la vista cuando me acerqué. «Hola, familia», dije, intentando sonar alegre mientras cargaba mi pequeña maleta de ruedas. Jimena me miró de arriba a abajo con esa sonrisa que no llega a los ojos, esa que usa cuando examina algo que considera fuera de lugar. «Ay, suegra, ¿no tenía algo más informal? Es un viaje de descanso. No vamos a misa». Sentí que mis mejillas se calentaron. Mi vestido azul marino, el que tanto me gustaba, de pronto se sintió demasiado formal, demasiado viejo, demasiado fuera de lugar. Pero no dije nada. Nunca digo nada cuando Jimena hace esos comentarios. He aprendido que contestar solo empeora las cosas. Subimos al autobús de primera clase. Yo caminé detrás de ellos por el pasillo, arrastrando mi maleta, mientras Álvaro le daba instrucciones al conductor sobre el aire acondicionado, y Jimena se acomodaba en los asientos de adelante con los niños. Cuando llegué hasta donde estaban, busqué un lugar libre a su lado. «Mamá», dijo Álvaro sin voltear a verme, «siéntese atrás con las maletas, por favor. Aquí está la hielera y se va a incomodar». La hielera. Me asignaron el lugar junto a la hielera, como si fuera parte del equipaje que había que acomodar donde no estorbara. Caminé hacia los asientos traseros, sintiendo las miradas de otros pasajeros que presenciaron la escena. Me senté en el último asiento, junto a una ventana que tenía una pequeña grieta en el cristal. Desde ahí podía ver la nuca de mis nietos,
sus cabezas inclinadas sobre las pantallas, ajenos a mi presencia. Podía escuchar las risas de Jimena comentando algo que había visto en su teléfono, y la voz de Álvaro hablando de negocios con alguien por teléfono. Durante las 2 horas de viaje, nadie volteó a preguntarme cómo me sentía. Nadie me ofreció agua cuando el autobús se detuvo en una parada de descanso. Vi cómo Jimena repartía sándwiches gourmet entre Álvaro y los niños, mientras yo sacaba de mi bolsa las galletas María que había guardado para el camino. Desde mi asiento trasero, observé a mi familia como una extraña que espiaba por la ventana de una casa ajena. Los veía reír, hablar, vivir sus vidas mientras yo existía en la periferia de su felicidad, incluida solo en la geografía, pero no en la experiencia. Cuando llegamos a Valle de Bravo, el cielo estaba despejado, y el lago brillaba como un espejo bajo el sol de mediodía. El hotel era hermoso, con su arquitectura colonial y sus jardines llenos de bugambilias moradas. Pero la belleza del lugar no pudo borrar la sensación que crecía en mi pecho, la sensación de estar completamente sola en medio de las personas que más amo en el mundo. En la recepción, mientras Álvaro arreglaba los detalles del hospedaje, yo permanecí de pie junto a las maletas, cargando mi bolsa de mano, esperando instrucciones como una empleada nueva que no sabe dónde ubicarse. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que este viaje no sería la reunión familiar que había imaginado. Era algo completamente diferente, algo que me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre mi lugar en esta familia que construí con mis propias manos. En la recepción del hotel, mientras Álvaro revisaba las reservaciones con la eficiencia de alguien acostumbrado a que todo salga según sus planes, yo permanecí de pie sosteniendo mi bolsa de mano como una invitada incómoda. El lobby olía a canela y vainilla, esos aromas que normalmente me tranquilizan pero que esa tarde solo intensificaban mi sensación de no pertenecer a ese lugar tan elegante. «Señora Morales», dijo la recepcionista con una sonrisa profesional. «Su habitación está en el segundo piso. Es la 247. Es una individual con vista al jardín interior. Una individual». Mientras mi familia recibía llaves de habitaciones dobles con vista al lago, a mí me asignaron una habitación pequeña que daba al patio de servicio. Álvaro tomó mi llave y me la entregó sin mirarme a los ojos. «Mamá, es más tranquila. Usted necesita descansar bien, ¿verdad? Además, queda cerca del elevador por si le duelen las rodillas». Jimena se rió suavemente mientras guardaba su llave en una cartera de marca que costaba más que todo mi guardarropa junto. «Ay, qué considerado eres, amor. Siempre pensando en los demás». Subí sola a mi habitación. Era pequeña pero limpia, con una cama individual cubierta por una colcha color beige y una ventana que daba a un patio donde los empleados del hotel guardaban carritos de limpieza y tanques de gas. Me senté en la orilla de la cama y por un momento permití que los recuerdos me invadieran como una marea que ya no podía contener. Recordé cuando Álvaro tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Fueron 3 semanas de hospital privado porque el Seguro Popular no cubría la habitación que el doctor recomendó. Vendí mis aretes de oro, los únicos que tenía, herencia de mi madre. También empeñé mi anillo de compromiso. Roberto, mi difunto esposo, nunca se enteró. Álvaro se recuperó completamente, pero yo tardé 2 años en recuperar mis joyas del empeño, trabajando doble turno en la fábrica textil. Recordé cuando Álvaro quiso estudiar administración en una universidad privada. «Mamá, en la UNAM no voy a conseguir las conexiones que necesito», me había dicho con esa determinación que desde niño mostraba cuando quería algo. Yo trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde en la fábrica y de 7 de la noche a 11 en una casa donde limpiaba y cuidaba a una señora mayor. Los sábados vendía tamales en el tianguis de la colonia. Los domingos cosía a mano uniformes escolares para las madres del barrio. Durante 5 años, cada peso que ganaba se dividía entre la comida, los gastos de la casa y la colegiatura de Álvaro. Yo usaba la misma ropa durante años, remendando calcetines hasta que ya no se podían remendar más. Compraba carne solo los domingos y entre semana comía tortillas con sal y chile piquín para que alcanzara el dinero.
Cuando Álvaro se graduó, llegó a casa con su título bajo el brazo y me abrazó fuerte. Gracias, mamá. Algún día te voy a devolver todo lo que hiciste por mí. Pero ese día nunca llegó. En su lugar llegaron las novias caras, los restaurantes elegantes donde yo no encajaba, los trabajos en corporativos donde se avergonzaba de decir que su madre había sido obrera. Cuando conoció a Jimena, una chica de familia acomodada de Polanco, comenzó a inventar historias sobre nuestro pasado. Según él, yo había sido administradora en la fábrica textil, no operaria. Según él, vendía comida gourmet los fines de semana, no tamales en el tianguis. Jimena nunca supo que su anillo de compromiso se pagó con el dinero que yo había ahorrado durante 10 años, guardando monedas de 5 pesos en un frasco de Nescafé. Álvaro me pidió prestados 20,000 pesos para una inversión importante, y cuando le di el dinero, nunca mencionó para qué era realmente. El día de su boda, yo llegué al salón de fiestas con mi vestido azul marino, el mismo que llevaba puesto en ese viaje, y un regalo que había comprado con 3 meses de mi pensión, un juego de sábanas de algodón egipcio que vi que Jimena había puesto en su mesa de regalos. Cuando lo desenvolvieron, Jimena comentó: «Ay, qué lindo. Las vamos a guardar para la casa de huéspedes». La casa de huéspedes. Mi regalo, comprado con tanto sacrificio, para la casa de huéspedes. Un golpe en mi puerta me sacó de mis recuerdos. Era Emiliano, mi nieto mayor, con su cabello revuelto y sus ojos inquietos como los de Álvaro cuando era niño. «Abuela, dice papá que si vienes a cenar, ya es hora». «Claro, mi nieto. Dame 5 minutos». Me arreglé el cabello frente al pequeño espejo del baño y bajé al restaurante del hotel. La mesa estaba en la terraza, con vista al lago que se veía dorado bajo el sol del atardecer. Era una mesa para 6 personas, pero solo había 5 sillas ocupadas. La sexta silla, claramente destinada para mí, estaba ubicada en la esquina, de espaldas a la vista del lago. «Mamá, ahí está su lugar», dijo Álvaro señalando la silla sin levantarse para recibirme. Me senté en silencio. Desde mi posición solo podía ver la pared del restaurante y la espalda de un mesero que organizaba cubiertos en una mesa cercana. Mientras mi familia disfrutaba de la vista panorámica del lago, yo contemplaba ladrillos y manchas de humedad. El mesero se acercó a tomar nuestras órdenes. Jimena pidió salmón a las finas hierbas. Álvaro ordenó un corte de carne importada, y los niños eligieron hamburguesas gourmet. Cuando llegó mi turno, el mesero me miró expectante. «Para la señora», interrumpió Jimena antes de que pudiera hablar, «tráigale la sopa de verduras. Con su edad y sus problemas de digestión, es lo más conveniente». Yo no tenía problemas de digestión, pero tampoco protesté. El mesero anotó sin preguntar si estaba de acuerdo. Mientras esperábamos la comida, Álvaro comenzó a hablar sobre su trabajo, sobre los nuevos proyectos, sobre el carro que pensaba cambiar. Jimena comentaba sobre la escuela privada donde querían inscribir a los niños, sobre las vacaciones en Europa que planeaban para el siguiente año. Yo escuchaba como quien oye la lluvia desde adentro de una casa, presente pero completamente ajena a lo que sucede. Intenté participar en la conversación. «Oye, Álvaro, ¿te acuerdas cuando eras pequeño y me decías que querías ser como tu papá? Roberto siempre decía que tú ibas a ser alguien importante». Álvaro suspiró con esa expresión de fastidio que pone cuando considera que alguien está interrumpiendo algo más importante. «Sí, mamá. Ya nos contó esa historia antes, pero no era cierto. Era la primera vez que mencionaba a Roberto en meses. Era la primera vez que intentaba conectar el presente de Álvaro con su pasado, con las raíces que lo habían hecho quien era». Jimena cambió de tema inmediatamente. «Niños, cuéntenle a su abuela sobre las clases de natación. Emiliano ya nada como un profesional». Emiliano levantó la vista de su teléfono por primera vez en la cena. «Sí, abuela, pero es aburrido. Prefiero los videojuegos». «¿Y tú, Sofía? ¿Cómo te va en la escuela?» Sofía me miró con esos ojos grandes que había heredado de su padre, pero había algo frío en su expresión, algo que no estaba ahí cuando era más pequeña. «Bien», respondió cortante, y regresó su atención a la tablet. La comida llegó. Mi sopa de verduras estaba tibia y sin sabor, como preparada para alguien enfermo. Observé los platos de mi familia, coloridos, abundantes, apetitosos.
Comí en silencio mientras ellos conversaban sobre temas de los que yo no sabía nada y en los que claramente no estaba incluida. Después de la cena, mientras caminábamos de regreso a nuestras habitaciones, Álvaro me detuvo en el pasillo. «Mamá, mañana vamos a hacer algunas actividades acuáticas. Usted debería descansar en su habitación. Con el sol y el calor no es conveniente que esté afuera mucho tiempo. Pero yo me siento bien, mijo. Me gusta estar con ustedes». «Ya sé, mamá, pero es mejor así. Nosotros nos vamos a divertir más sabiendo que usted está descansando. Nos vamos a divertir más. Sin mí. Mis propios hijos se divertían más sin mi presencia». Esa noche, acostada en mi cama individual, mirando el techo de mi habitación que olía a desinfectante y soledad, entendí algo que había estado negando durante años. Para mi familia, yo me había convertido en una obligación incómoda, en alguien que debe ser incluida por cortesía, pero cuya ausencia sería, en realidad, un alivio. El domingo amaneció con un cielo despejado que prometía un día perfecto junto al lago. Yo me levanté temprano, como siempre, y bajé al restaurante del hotel esperando encontrar a mi familia desayunando. Pero la mesa donde habíamos cenado la noche anterior estaba vacía. Pregunté al mesero si había visto a los señores Morales. «Sí, señora. Desayunaron temprano y se fueron al muelle. Dijeron que regresarían al mediodía. Se fueron sin avisarme, sin tocar mi puerta, sin preguntarme si quería acompañarlos. Desayuné sola una taza de café negro y un pan tostado, observando por la ventana cómo otras familias se preparaban para actividades juntos. Padres cargando a sus hijos pequeños, abuelas caminando de la mano con sus nietos. Regresé a mi habitación y decidí arreglar mi pequeña maleta. Mientras doblaba mi ropa limpia, encontré en el fondo algo que había guardado sin pensarlo mucho. Una foto vieja de cuando Álvaro tenía 15 años. Era su graduación de secundaria. En la imagen, él me abraza fuerte y sonríe con orgullo. Yo llevo puesto un vestido sencillo de algodón y mis zapatos gastados, pero mi cara irradia felicidad. Era un día importante para nosotros dos. Recordé perfectamente ese momento. Álvaro había sido el mejor promedio de su generación. Después de la ceremonia, caminamos juntos por el centro de Coyoacán, compramos helados de vainilla y nos sentamos en la plaza principal a planear su futuro. Él me dijo que quería estudiar para ser alguien importante, para darme una vida mejor. «Mamá, cuando yo sea grande, tú no vas a trabajar más. Te voy a cuidar como tú me has cuidado a mí». Guardé la foto en mi bolsa y salí a caminar por los jardines del hotel. El lugar era hermoso, con senderos empedrados rodeados de flores de todos los colores y bancas de hierro forjado donde podía sentarme a descansar. Me quedé ahí más de una hora, observando a las familias que llegaban y se iban, escuchando las risas de los niños que corrían por el césped, mientras sus padres los vigilaban con cariño. Al mediodía regresé al lobby, esperando encontrar a mi familia. Los vi llegar mojados y felices, cargando toallas y equipos de snorkel. Jimena tenía las mejillas rosadas por el sol y hablaba emocionada sobre los peces que habían visto. Los niños corrían adelante, gritando sobre una competencia de natación que habían hecho en el lago. «¿Cómo la pasaron?», les pregunté cuando se acercaron. «Increíble, mamá», respondió Álvaro sin detenerse. Los niños nadaron hasta la isla pequeña. Jimena tomó fotos espectaculares. «¿Y para la tarde? ¿Qué vamos a hacer?», Jimena intercambió una mirada rápida con Álvaro. «Pues nosotros vamos a rentar unas motos acuáticas. Pero eso es para gente joven, ¿no? Usted puede quedarse aquí en el lobby. Tiene aire acondicionado y está cómodo. Quedarse en el lobby. Como una señora cualquiera esperando que regresara su familia. Como alguien cuya presencia era irrelevante para los planes importantes. Pero yo podría acompañarlos. No necesito subirme a las motos, solo estar ahí con ustedes». «Ay, suegra», dijo Jimena con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es que va a ser puro ruido y salpicaderas. Se va a aburrir. Mejor descanse. Nosotros regresamos como a las 5 para la cena». Se fueron otra vez. Durante 3 horas me quedé sentada en un sillón del lobby, viendo pasar huéspedes, leyendo revistas que no me interesaban, fingiendo que estaba bien mientras por dentro algo se rompía lentamente, como un vaso que se agrieta antes de caerse y hacerse pedazos.
Una señora mayor que estaba sentada cerca de mí se acercó y entabló conversación. ¿También está esperando a su familia?, me preguntó con voz amable. Sí, fueron a hacer actividades acuáticas. Ah, qué bueno. Nosotros vinimos con nuestros hijos y nietos. Es bonito pasar tiempo juntos, ¿verdad? Asentí, pero no pude decir nada más. Si le contaba la verdad, que mi familia me había dejado sola porque mi presencia les resultaba incómoda, me iba a quebrar ahí mismo en medio del lobby. Cuando regresaron al atardecer, venían riéndose y comentando todo lo que habían hecho. Emiliano se acercó corriendo hacia mí. Abuela, papá manejó súper rápido y casi se cae de la moto. Fue muy divertido. Por un momento pensé que me iba a contar más detalles, que me iba a incluir en su emoción, pero Jimena lo llamó inmediatamente. Emi, ven acá. Te tengo que poner bloqueador para la cena. Se te está pelando la nariz. Y mi nieto se fue corriendo hacia ella, como si yo fuera un obstáculo en su camino hacia algo más importante. Esa noche, la cena fue igual que la anterior. Yo en mi silla de la esquina, ellos disfrutando la vista del lago iluminado por las luces del hotel. Esta vez ni siquiera intenté participar en la conversación. Solo comí mi sopa de pollo, otra vez tibia, otra vez insípida, mientras escuchaba cómo planeaban las actividades del día siguiente. Mañana podríamos ir a Malinalco, sugirió Álvaro. Hay unas ruinas arqueológicas muy bonitas. Los niños pueden aprender historia. Perfecto, dijo Jimena. ¿A qué hora salimos? Como a las 8. Es un viaje de 1 hora. Esperé que alguien preguntara si yo quería ir. Esperé que alguien considerara mi presencia en los planes familiares. Pero nadie lo hizo. ¿Y yo?, pregunté finalmente. Álvaro dejó de cortar su carne y me miró como si hubiera olvidado completamente que yo estaba ahí. Ay, mamá. Ese lugar tiene muchas escalones, subidas empinadas. Con sus rodillas y su presión, no creo que sea conveniente. Mis rodillas están bien, y mi presión también. Sí, pero mejor no arriesgarnos. Además, va a hacer mucho calor. Usted puede quedarse aquí en el hotel. Hay una alberca muy bonita. Puede sentarse en la sombra. Jimena asintió con entusiasmo. Exacto. Aquí va a estar más cómoda. Nosotros regresamos en la tarde, y ya nos vamos todos juntos a México. Más cómoda. Sola. Sin familia. Sin planes. Sin importar. Esa noche, en mi habitación, me senté en la orilla de la cama y saqué mi teléfono. Marqué el número de mi comadre Esperanza, la única amiga que me quedaba de los viejos tiempos, la que había estado conmigo cuando Roberto murió, la que me acompañó a vender tamales en el tianguis durante tantos años. Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo va el viaje familiar? No pude hablar inmediatamente. La voz se me quebró antes de poder formar palabras. Esperanza, creo que me equivoqué. ¿Qué pasó, comadre? Creo que para ellos soy una carga, una molestia. No me incluyen en nada. Es como si estuviera aquí solo para que puedan decir que me invitaron. Ay, Carmen, no digas eso. Es la verdad. Hoy se fueron sin avisarme 2 veces. Me dejan sola mientras ellos se divierten. En las comidas me sientan donde no estorbe. Y mañana me van a dejar otra vez porque dicen que no puedo subir escalones. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Sabes qué, comadre?, me dijo finalmente Esperanza. Yo creo que llegó el momento de que valores si vale la pena seguir aguantando esto. Pero son mi familia. La familia que te trata como estorbo no es familia, Carmen. Es gente que se aprovecha de tu amor. Después de colgar, me quedé despierta hasta muy tarde, mirando por la ventana el patio de servicio donde solo se veían contenedores de basura y tuberías. Era una vista perfecta para cómo me sentía. Desechable, oculta, olvidada. Al día siguiente, como habían prometido, se fueron temprano a Malinalco. Yo desayuné sola otra vez. Caminé por los jardines del hotel otra vez. Me senté en el lobby a esperar otra vez. Pero esta vez, mientras estaba ahí sentada viendo pasar las horas, tomé una decisión que cambiaría todo. Subí a mi habitación y busqué en mi bolsa un sobre que había estado cargando desde hace meses. Era una carta del notario Guzmán, el abogado que había manejado la venta de mi casa. Dentro estaban los documentos finales y las instrucciones para disponer del dinero de la venta. Un dinero que había estado guardando para dejarle a mis hijos como herencia, para asegurarme de que después de mi muerte recordaran que los amé hasta el final.
Pero sentada en esa habitación pequeña, sola otra vez mientras mi familia se divertía sin mí, entendí algo con una claridad que me cortó la respiración. No tenía por qué esperar hasta morirme para decidir si merecían ese dinero o no. Abrí la carta y releí cada palabra. Luego tomé mi teléfono y marqué el número del notario. Era domingo, pero sabía que él me había dicho que podía llamarlo cuando fuera necesario. Licenciado Guzmán, soy Carmen Morales. Necesito hacer algunos cambios en el testamento que preparamos. El licenciado Guzmán me respondió desde el primer timbrazo, como si hubiera estado esperando mi llamada. Señora Morales, ¿cómo está? ¿En qué la puedo ayudar? Licenciado, quiero cambiar mi testamento. Todo. No quiero que mis hijos hereden ni un peso. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. El notario había manejado la venta de mi casa. Conocía la cifra exacta. 800,000 pesos que había logrado reunir después de vender la propiedad donde crié a mis hijos, donde viví 40 años de mi vida. Señora Carmen, ¿está segura? Es una decisión muy importante. ¿Sucedió algo específico? Sí, licenciado. Sucedió que abrí los ojos. Le expliqué todo mientras caminaba por mi pequeña habitación. Las humillaciones, el abandono, la forma en que me trataban como un estorbo. Él me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, su voz sonaba comprensiva. Entiendo perfectamente, señora. He visto casos similares. ¿Tiene idea de a quién le gustaría dejar su patrimonio? Pensé inmediatamente en el asilo de ancianos San Francisco de Asís, en Puebla, que había visitado meses atrás cuando consideré la posibilidad de mudarme ahí. Era un lugar hermoso donde trataban a los residentes con dignidad, donde había visto abuelos felices jugando dominó, tejiendo, compartiendo historias. Un lugar donde la vejez no era vista como una carga. Quiero donarlo al Asilo San Francisco de Asís, en Puebla, para que mejoren sus instalaciones y puedan recibir a más personas como yo. Perfecto. El lunes preparo los documentos. Necesitaré que venga a firmar en mi oficina. ¿A qué va a pasar con lo que ya tenía destinado para mis hijos? Eso queda completamente anulado. Legalmente, usted tiene derecho absoluto a disponer de su patrimonio como considere apropiado. Colgué el teléfono sintiendo algo extraño en el pecho. No era alivio exactamente, tampoco satisfacción. Era como si hubiera recuperado algo que había perdido sin darme cuenta. Mi poder de decisión. Durante años había permitido que otros decidieran por mí dónde sentarme, qué comer, cuándo hablar, cuándo callar. Pero mi dinero, mi patrimonio, eso seguía siendo mío hasta que yo decidiera lo contrario. Cuando mi familia regresó de Malinalco al atardecer, llegaron cargando bolsas de souvenirs y hablando emocionados sobre las ruinas prehispánicas que habían visitado. Emiliano corrió hacia mí con una pequeña figura de barro en las manos. Mira, abuela, te compré un recuerdo. Es un guerrero azteca. Por un momento, mi corazón se llenó de ternura. Mi nieto había pensado en mí durante su paseo. Ay, qué bonito, mi amor. Muchas gracias. Pero entonces Jimena se acercó y tomó la figura de mis manos. A ver, Emi. Ay, no. Este está todo desportillado. Mira, aquí le falta un pedazo. Te voy a cambiar este por el mío, que está perfecto. Mi nieto no protestó. Jimena me entregó una figura efectivamente dañada, con una esquina rota y pintura descascarada. Aquí tienes, suegra. Es que los niños no se fijan bien cuando compran cosas. Me quedé con la figura rota entre las manos, entendiendo el simbolismo perfecto de la situación. Incluso los gestos de cariño hacia mí tenían que ser de segunda calidad, dañados, imperfectos. Durante la cena de despedida, Álvaro levantó su copa de vino para hacer un brindis, por este fin de semana hermoso que pasamos en familia, por estar todos juntos y disfrutar de estos momentos que son tan importantes. Todos brindaron. Yo levanté mi vaso de agua, porque nadie me había servido vino, y sonreí como se esperaba que sonriera. Pero por dentro, cada palabra de ese brindis me sonaba hueca. ¿Momentos en familia? ¿Estar todos juntos? Yo había estado presente físicamente, pero ausente de todo lo importante. Había sido incluida en la geografía, pero excluida de la experiencia. Oye, mamá, dijo Álvaro mientras cortaba su postre. Aprovechando que estamos juntos, queríamos hablar con usted de algo importante. Mi corazón se aceleró.
Por un momento pensé que tal vez habían notado cómo me sentía, que querían disculparse o explicarme algo. ¿Sí? Pues resulta que Jimena y yo estamos viendo la posibilidad de comprar una casa más grande. Los niños están creciendo y necesitan más espacio. Jimena asintió con entusiasmo. Es una casa preciosa en las lomas. Tiene jardín, alberca, estudio para que Álvaro pueda trabajar desde casa. Suena muy bonito, dije, sin entender por qué me estaban contando esto. El punto es, continuó Álvaro, que necesitamos completar el enganche. Y pues, sabemos que usted vendió su casa hace unos meses. Ahí estaba. La verdadera razón de este viaje familiar. No era para incluirme. No era para pasar tiempo conmigo. Era para ablandarme, para que me sintiera parte de la familia antes de pedirme dinero. Pensamos que podría ser una buena inversión para usted también, agregó Jimena, como un préstamo familiar, obvio, con intereses. Y cuando nosotros tengamos más estabilidad, le devolvemos todo. ¿Cuánto necesitan?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta iba a dolerme. Unos 300,000 pesos. Sabemos que es mucho, pero usted sabe que somos responsables. Y es para el futuro de sus nietos también. 300,000 pesos, más de un tercio de todo lo que tenía. El dinero que había ganado vendiendo la casa donde los crié, donde viví mis mejores y peores momentos, donde Roberto murió en mis brazos después de una vida entera de trabajo honesto. Necesito pensarlo. Fue lo único que pude decir. Álvaro frunció el ceño, como si mi respuesta no fuera la que esperaba. ¿Pensarlo? Mamá, somos su familia. Es una inversión segura. No es como si se lo fuéramos a regalar a extraños. Ya sé que son mi familia, pero es una decisión importante. Jimena intercambió una mirada con Álvaro, una de esas miradas que hablan sin palabras, que comunican frustración y impaciencia. Bueno, pero no se tarde mucho decidiendo, dijo Jimena con una sonrisa que ya no fingía ser completamente amable, porque estas oportunidades no esperan. Y sería una lástima que por dudar mucho se nos vaya una casa tan perfecta. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo. Yo había arruinado el ambiente familiar al no entregar inmediatamente el dinero que necesitaban. Mi función era ser la abuela generosa que resuelve problemas económicos sin hacer preguntas, no la mujer independiente que se toma tiempo para tomar decisiones sobre su propio patrimonio. Esa noche, acostada en mi cama individual, repasé cada momento del fin de semana. El patrón era tan claro que me dolía haberlo negado durante tanto tiempo. Cuando me necesitaban, yo era familia. Cuando necesitaba ser incluida, era una carga. Cuando tenía dinero para ofrecer, era la abuela querida. Cuando solo tenía presencia para ofrecer, era alguien de quien había que deshacerse discretamente. Al día siguiente, durante el viaje de regreso a Ciudad de México, me senté otra vez en la parte trasera del autobús. Pero esta vez fue diferente. Esta vez elegí ese lugar. Desde ahí podía observar a mi familia sin que ellos notaran mi escrutinio. Vi cómo Álvaro revisaba constantemente su teléfono, probablemente calculando presupuestos para su casa nueva. Vi cómo Jimena hojeaba revistas de decoración, marcando páginas con muebles caros. Vi cómo mis nietos jugaban en sus tablets, completamente ajenos a la tensión que flotaba en el aire. Y por primera vez en años, no me sentí culpable por juzgarlos. No me sentí mal por cuestionar sus intenciones. No me obligué a encontrar excusas para su comportamiento. Cuando llegamos a la terminal de autobuses en Ciudad de México, Álvaro me ayudó a bajar mi maleta con una gentileza exagerada que no había mostrado durante todo el fin de semana. Mamá, ¿cuándo cree que pueda darnos una respuesta sobre lo que le platicamos? Pronto, le dije, sin comprometerme a nada específico. Es que necesitamos apartar la casa esta semana. El agente inmobiliario dice que hay otros interesados. Por supuesto que había prisa. Siempre había prisa cuando se trataba de mi dinero, pero nunca había prisa para incluirme en actividades familiares o para tratarme con consideración. Te llamo en unos días, le dije, y me subí al Uber que había pedido para regresar a la pequeña casa que estaba rentando desde que vendí mi hogar familiar. Durante el trayecto por las calles de la Ciudad de México, viendo pasar los lugares donde había construido mi vida, tomé una decisión final. No solo iba a cambiar mi testamento,
Iba a cambiar todo. Era momento de que mi familia entendiera que el amor no puede comprarse, pero que el respeto sí puede perderse, y que una vez perdido, recuperarlo requiere mucho más que sonrisas falsas y promesas de devolución. El lunes por la mañana llegué temprano a la oficina del licenciado Guzmán. Era un edificio viejo en el centro histórico, con esos pasillos de mosaico que crujen bajo los pasos y ventanas altas que dejan entrar la luz dorada de la mañana. Su oficina olía a papel viejo y café recién hecho, un aroma que me tranquilizó inmediatamente. Señora Carmen, qué gusto verla. ¿Cómo se siente después del fin de semana? Liberada, le respondí, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. El licenciado sonrió y extendió varios documentos sobre su escritorio de madera oscura. Aquí están los nuevos documentos. Su patrimonio completo, los 800,000 pesos del dinero de la venta de su casa, ahora quedan destinados íntegramente al asilo San Francisco de Asís en Puebla. Sus hijos no reciben nada. Firmé cada papel sin dudar. Con cada trazo de la pluma, sentía como si estuviera recuperando pedazos de mí misma que había perdido en algún lugar del camino. ¿Y cuándo van a enterarse?, pregunté. Eso depende de usted, señora. Puede decírselos cuando guste, o pueden enterarse después de su fallecimiento. Como prefiera. Quiero que se enteren ahora. Quiero que entiendan las consecuencias de sus actos mientras aún estoy viva para verlo. El licenciado asintió con una expresión que mezclaba admiración y respeto. Si me permite decírselo, señora Carmen, creo que está tomando la decisión correcta. He visto muchos casos como el suyo, y la gente que trata mal a sus padres casi nunca cambia hasta que enfrentan consecuencias reales. Salí de la notaría sintiendo algo que no había experimentado en años. Control total sobre mi propia vida. Por primera vez en décadas, había tomado una decisión importante sin consultar a nadie, sin pedir permiso, sin preocuparme por cómo otros iban a reaccionar. Caminé por las calles del centro, observando la vida que fluía a mi alrededor. Vendedores ambulantes ofreciendo fruta picada con chile, oficinistas corriendo hacia sus trabajos, turistas tomando fotos de la catedral. Todo seguía igual, pero yo me sentía completamente diferente. Me detuve en una cafetería pequeña cerca del Zócalo, un lugar que nunca había visitado, porque siempre estaba apurada por regresar a casa, por preparar comida para alguien más, por estar disponible por si alguien me necesitaba. Pero ese día no tenía prisa, no tenía a nadie esperándome. Pedí un café de olla y un pedazo de pastel de 3 leches. Fue la primera vez en años que gasté dinero en algo completamente innecesario. Algo que era puro placer, sin justificación práctica. Mientras saboreaba el café, saqué mi teléfono y marqué el número de Álvaro. «¿Mamá? ¿Qué tal? ¿Ya decidió sobre lo que le platicamos?» «Sí, mijo, ya decidí». «Qué bueno. ¿Cuándo podemos pasar por el cheque?» Su emoción era tan palpable que me dio pena lo que venía a continuación. «No va a haber cheque, Álvaro». Hubo una pausa larga. «¿Cómo? ¿Que no les voy a prestar el dinero?» Pero mamá, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Alguien le dijo algo? Nadie me dijo nada. Solo pensé mucho en todo lo que pasó este fin de semana. ¿Qué tiene que ver el fin de semana? Nos la pasamos muy bien. Fue un viaje hermoso. La desconexión con la realidad era tan grande que me dejó sin palabras por un momento. Álvaro, durante 3 días me trataron como si fuera una molestia. Me dejaron sola. Me excluyeron de todas las actividades. Me sentaron donde no estorbara. Y al final descubro que todo era para ablandarme antes de pedirme dinero. Eso no es cierto, mamá. Usted está exagerando. Solo quisimos que descansara. ¿Descansar de qué? ¿De estar con mi familia? Su voz comenzó a sonar irritada. Mire, mamá. No sé qué ideas se le metieron en la cabeza, pero esto es ridículo. Somos su familia. Siempre hemos estado ahí para usted. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para preguntarme cómo estaba? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a algo sin necesitar dinero o favores? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que mis nietos vinieron a visitarme por voluntad propia? Mamá, eso es diferente. Los niños están ocupados con la escuela, con sus actividades. Álvaro, voy a colgar.
Cuando quieras tener una conversación honesta sobre cómo me han estado tratando, me llamas. Mamá, espere. No puede hacer esto. Necesitamos ese dinero. Ya le dijimos al agente inmobiliario que... Colgué el teléfono. Por primera vez en mi vida, le colgué a mi hijo en medio de una demanda. Me temblaron las manos, pero no de miedo. Era adrenalina pura. 5 minutos después, mi teléfono comenzó a sonar de nuevo. Era Jimena. Suegra. ¿Qué pasó? Álvaro está muy alterado. Dice que no nos va a prestar el dinero. No es un préstamo, Jimena. Es mi dinero y decidí no dárselos. Pero no puede hacer eso. Ya apartamos la casa. Ya hicimos planes. Esos planes los hicieron sin consultarme. Asumieron que yo iba a pagar sin preguntarme. Es que usted es la abuela. Se supone que los abuelos ayudan a sus familias. Los abuelos que son tratados con amor y respeto, sí. Los abuelos que son tratados como cajeros automáticos, no. Jimena cambió su tono, volviéndose más dulce, más manipuladora. Ay, suegra. Creo que hubo un malentendido. Si se sintió mal este fin de semana, podemos hablar. Todos la queremos mucho. Si me quisieran mucho, no me habrían dejado sola durante todo el viaje. Es que pensamos que usted quería descansar. Jimena, voy a colgar. Y les voy a decir algo a los dos. Si quieren una relación conmigo, va a ser una relación real, no una transacción financiera. Colgué otra vez. El teléfono siguió sonando durante la siguiente hora, pero no contesté. Terminé mi café con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad exactamente, porque duele tener que poner límites a las personas que amas, pero era algo parecido a la paz. Por primera vez en años, no estaba preocupada por complacer a alguien más o por cumplir expectativas que otros habían puesto sobre mí. Esa tarde regresé a mi pequeña casa rentada. Era un lugar modesto en la colonia Doctores, con una sala pequeña, una recámara, una cocina funcional, nada comparado con la casa donde crié a mis hijos, pero era mía. Nadie más tenía llaves, nadie más decidía cómo decorarla, nadie más opinaba sobre lo que podía o no podía hacer ahí. Me preparé una cena sencilla, quesadillas de flor de calabaza y un agua fresca de Jamaica. Comí viendo las noticias en la televisión, algo que no había hecho en años porque siempre estaba pendiente de llamadas, de compromisos, de las necesidades de otros. A las 8 de la noche, mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era Emiliano, mi nieto mayor. Abuela, ¿por qué mis papás están peleando? Dicen que tú no quieres ayudarnos con la casa nueva. Mi corazón se estrujó. Usar a los niños como mensajeros emocionales era la técnica más baja que podían emplear. Mi amor, los adultos a veces tenemos desacuerdos, pero eso no tiene nada que ver contigo. Pero mi mamá dice que si no nos ayudas, no vamos a poder mudarnos y yo no voy a tener mi cuarto nuevo. Sentí una ira que no había experimentado antes. Estaban cargando a un niño de 12 años con problemas financieros de adultos, haciéndolo sentir culpable por algo que no podía controlar. Emiliano, escúchame bien. Los adultos somos responsables de resolver nuestros propios problemas. Tu papá y tu mamá van a encontrar la forma de conseguir su casa nueva, pero no es tu responsabilidad preocuparte por eso. Pero abuela, dime una cosa, mi amor. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste solo porque querías verme? Hubo una pausa larga. No sé. ¿Y cuándo fue la última vez que hablamos de algo que no fueran favores o dinero? Otra pausa. No me acuerdo. Pues eso es lo que me pone triste, mi nieto, que siempre que hablan conmigo es porque necesitan algo. Nunca porque me extrañan o porque quieren pasar tiempo conmigo. Yo sí te extraño, abuela. Por primera vez en días, mi voz se quebró un poco. Yo también te extraño, mi amor. Y si de verdad me extrañas, puedes venir a visitarme cuando quieras, pero solo para estar juntos, no para pedirme cosas. Después de colgar con Emiliano, me senté en mi pequeña sala y lloré, no de tristeza, sino de liberación. Era como si hubiera estado cargando una piedra enorme en el pecho durante años y finalmente me hubiera dado permiso de soltarla. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No había teléfono sonando, no había nadie esperando que resolviera sus problemas. No había culpa carcomiendo mis pensamientos. Solo silencio, paz
y la extraña satisfacción de haber recuperado mi propia voz después de años de susurrar. Los siguientes 3 días fueron una avalancha de llamadas, mensajes y visitas inesperadas, que escalaron de súplicas a amenazas veladas. Álvaro apareció en mi puerta el martes por la tarde, sin avisar, con esa expresión de hijo malcriado que no acepta un no como respuesta. Mamá, necesitamos hablar seriamente. Lo dejé pasar, pero no le ofrecí café ni agua. Se quedó de pie en mi pequeña sala, viendo la casa con esa mirada crítica que había desarrollado desde que empezó a ganar dinero. Mire, esto ya se salió de control. Jimena no ha podido dormir desde el lunes. Los niños están preguntando por qué no nos vamos a mudar, y yo perdí el apartado de la casa. ¿Y qué quieres que haga? Que recapacite, que entienda que esto es una tontería. Usted sabe que nosotros la queremos. ¿Me quieren? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a verme solo porque me extrañabas? Álvaro se pasó la mano por el cabello, ese gesto que hacía desde niño cuando se desesperaba. Mamá, no empiece otra vez con eso. La vida es complicada. Tengo trabajo, hijos, responsabilidades. ¿Y yo no soy una responsabilidad? Claro que sí. Por eso estamos hablando. Por eso queremos que sea parte de nuestros planes. ¿Parte de sus planes o parte de su financiamiento? Su cara se endureció. Por primera vez, vi a mi hijo sin las máscaras de cortesía y manipulación sutil. ¿Sabe qué, mamá? Creo que usted se está volviendo amargada y egoísta. Toda su vida ha sido para nosotros, para sus hijos. Y ahora que tenemos una oportunidad real de mejorar, de darles algo mejor a sus nietos, resulta que se vuelve mezquina, mezquina. Mi propio hijo me llamó mezquina por no darle 300,000 pesos. Álvaro, sal de mi casa. ¿Cómo? Que te vayas. Ahora mismo. No puede correrme. Soy su hijo. Eres mi hijo cuando necesitas dinero. El resto del tiempo soy una molestia que toleras. Se quedó ahí parado, procesando que por primera vez en su vida, su madre le estaba poniendo un límite real, definitivo. Está bien, me voy. Pero cuando se dé cuenta del error que está cometiendo, va a ser demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Para nosotros, para esta familia. Después de que se fue, me temblaron tanto las manos que tuve que sentarme y respirar profundo durante varios minutos. Nunca le había gritado a Álvaro. Nunca lo había corrido de ningún lugar, pero tampoco nunca me había faltado al respeto de esa manera. El miércoles llegó Jimena con los niños. Fue el movimiento más calculado y cruel de todos. Suegra, necesitamos aclarar este malentendido. Los niños quieren hablar con usted. Emiliano y Sofía entraron a mi casa como soldaditos obedientes, con caras tristes y los ojos bajos. Era obvio que les habían dado instrucciones específicas. Abuela, dijo Sofía con voz quebrada, ¿por qué no quieres ayudarnos? ¿Ya no nos quieres? El corazón se me hizo pedazos. Usar a una niña de 8 años para chantaje emocional era lo más bajo que habían hecho. Mi amor, yo las amo más que a mi vida. Pero los problemas de dinero son de adultos. Pero mi mamá dice que si no nos ayudas, no vamos a poder tener nuestros cuartos nuevos. Y dice que a lo mejor ya no podemos verte seguido porque vamos a estar muy ocupados buscando otra casa. Ahí estaba la amenaza. Velada, pero clara. Si no pagaba, perdía a mis nietos. Jimena se acercó con su sonrisa falsa. Suegra, los niños no entienden por qué su abuela, que tanto los quiere, no quiere ayudar a su familia. Es confuso para ellos. Jimena, llévate a los niños. Esta conversación la vamos a tener los adultos. ¿Qué conversación? Usted ya decidió. Ya nos dejó claro que prefiere quedarse con su dinero antes que ayudar a sus nietos. Prefiero quedarme con mi dignidad antes que seguir siendo tratada como un banco. Sofía comenzó a llorar. ¿Por qué están peleando? Yo no quiero que peleen. Me arrodillé junto a mi nieta y la abracé fuerte. Mi amor, nadie está peleando. Solo estamos hablando de cosas de adultos. Pero tú nunca dudes que tu abuela te ama. Entonces ayúdanos, dijo Emiliano con una madurez que me partió el alma. Si nos amas, ayúdanos. Jimena había entrenado a mis propios nietos para manipularme. Los había convertido en sus soldados emocionales. Niños, vayan al carro, les dije firmemente. Jimena y yo necesitamos hablar a solas. Cuando se fueron,
Enfrenté a mi nuera con una furia que no sabía que tenía. ¿Cómo te atreves a usar a mis nietos de esta manera? ¿Usar? Estoy defendiendo a mi familia. Algo que usted debería estar haciendo en lugar de convertirse en una anciana egoísta. ¿Anciana egoísta? Por 50 años he dado todo por esta familia. Trabajé 2 empleos para pagar la universidad de tu marido. Vendí mis joyas cuando se enfermó. Cuidé a mis nietos cuando ustedes necesitaban salir. Nunca, ni una sola vez, les pedí algo a cambio. Exacto. Entonces, ¿por qué ahora? Porque ahora entiendo la diferencia entre dar por amor y dar por costumbre. Porque ahora entiendo que ustedes no me aman. Solo me necesitan. Eso no es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a algo sin necesitar dinero o favores? Jimena se quedó callada. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que mis nietos vinieran a visitarme solo porque me extrañaban? Más silencio. ¿Sabes qué, Jimena? Tienes razón. Soy egoísta. Soy egoísta porque por primera vez en mi vida voy a usar mi dinero para algo que realmente me importe. ¿Y nosotros no le importamos? El día que me demuestren que yo les importo a ustedes como persona, no como cartera, hablamos. Esa noche llegó la llamada que estaba esperando. Mi hermana menor, Esperanza. Carmen, ¿qué está pasando? Álvaro me llamó llorando. Dice que te volviste loca, que no quieres ayudar a tu familia. ¿Te contó cómo me trataron en Valle de Bravo? Dice que te trataron como reina. Por supuesto que dice eso. Le conté todo a Esperanza. Las humillaciones, el abandono, la exclusión sistemática. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Ay, Carmen, no sabía que las cosas estaban tan mal. Nadie lo sabía porque yo nunca me quejé. Pero ya no puedo más. ¿Qué vas a hacer? Ya lo hice. Cambié mi testamento. Todo mi dinero va para un asilo de ancianos donde tratan a los viejitos con dignidad. ¿Todo? Todo. ¿Y se lo dijiste a los muchachos? Se van a enterar cuando el licenciado les mande la carta. El viernes por la mañana, el licenciado Guzmán me llamó. Señora Carmen, ya envié las notificaciones legales a sus hijos, informándoles del cambio en su testamento. Las mandé por mensajería certificada, así que las deben recibir hoy. No, ¿qué dicen exactamente las cartas? Que han sido removidos como beneficiarios de su testamento y que todo su patrimonio ha sido destinado al Asilo San Francisco de Asís en Puebla. También se especifica que esta decisión es irrevocable y definitiva. Perfecto. Señora, prepárese para reacciones fuertes. He visto casos similares y las familias no suelen tomar bien este tipo de noticias. No tuve que esperar mucho. A las 3 de la tarde, mi timbre sonó insistentemente. Era Álvaro, acompañado de Jimena, y ambos traían sobres abiertos en las manos. ¿Qué es esto?, gritó Álvaro antes de que pudiera abrir completamente la puerta. Es mi decisión. No puede hacer esto. Es nuestro dinero. Es la herencia de sus nietos. Era mi dinero. Y decidí a quién dárselo. A un asilo de viejos. Prefiere darle su dinero a extraños que a su propia familia. Prefiero dárselo a gente que trata a los ancianos con respeto. Jimena estaba llorando, pero no de tristeza. Era furia pura. Usted está loca. Esto es una venganza. Está castigando a los niños por algo que cree que nosotros hicimos. No estoy castigando a nadie. Estoy premiando mi dignidad. Va a morirse sola, gritó Álvaro. Sola y abandonada. Y va a ser su culpa. Prefiero morir sola que vivir humillada. Se fueron gritando amenazas, prometiendo que nunca más iba a ver a mis nietos, jurando que se habían acabado para siempre como familia. Cuando se fueron, me serví una taza de té de manzanilla y me senté en mi pequeña sala. Por primera vez en décadas, el silencio de mi casa no se sentía como soledad, se sentía como libertad. 2 semanas después del último grito de Álvaro, desperté un sábado sin el peso familiar en el pecho que había cargado durante años. Era una sensación extraña, como cuando te quitas zapatos apretados después de un día largo y de pronto puedes caminar sin dolor. No sabía que había estado cargando tanto hasta que dejé de hacerlo. Me levanté sin prisa, preparé café de olla para una sola persona por primera vez sin sentir tristeza, y abrí las ventanas de mi pequeña casa para que entrara el sol de octubre.
El aire fresco de la mañana olía a posibilidades, a días que podía llenar como quisiera, a tiempo que finalmente me pertenecía solo a mí. Mientras desayunaba, hojeé un folleto que había encontrado días atrás en la oficina del licenciado Guzmán. Clases de bordado para principiantes, Centro Cultural Elena Garro. Era algo que siempre había querido aprender, pero nunca tuve tiempo porque siempre estaba resolviendo las crisis de otros, cuidando a alguien más, disponible para cualquier emergencia familiar. Por primera vez en décadas, marqué un número de teléfono solo para mí. Buenos días. ¿Todavía tienen lugar en las clases de bordado? ¡Por supuesto! Empezamos los lunes a las 10 de la mañana. ¿Le interesa inscribirse? Sí, me encantaría. Cuando colgué, me di cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa real, no de las que había estado fingiendo durante años para mantener la paz familiar. El lunes llegué temprano al Centro Cultural, un edificio colonial bellamente restaurado en Coyoacán. El aula de bordado tenía ventanas grandes que daban a un jardín lleno de bugambilias y mesas de madera donde otras mujeres ya estaban acomodando hilos de colores brillantes y bastidores de diferentes tamaños. ¿Es usted nueva?, me preguntó una señora de cabello blanco y ojos brillantes. Yo soy Soledad, pero me dicen Sol. Carmen. Sí, es mi primera clase. ¡Qué emocionante! ¿Ya había bordado antes? Hace muchos años. Cuando mis hijos eran pequeños, bordaba sus nombres en la ropa para que no se perdiera en la escuela. Ah, pero eso era bordado funcional. Esto es bordado para el alma. Sol tenía razón. Durante las siguientes 2 horas, mientras aprendía puntos básicos y bordaba flores pequeñas en una tela blanca, sentí algo que no había experimentado en años. Paz mental. Mis manos creaban algo hermoso sin prisa, sin presión, sin nadie esperando que terminara rápido para hacer otra cosa por alguien más. Al final de la clase, Sol me invitó a tomar café en una cafetería cercana. ¿Vive sola?, me preguntó mientras removía azúcar en su café americano. Sí, me separé recientemente, de mi familia. Sol sintió como si entendiera perfectamente lo que eso significaba. Yo también, hace 5 años. Mis hijos decidieron que era demasiado trabajo cuidarme, así que me pusieron en un asilo. Horrible. Me salí a los 6 meses y decidí vivir mi vida como yo quisiera. ¿Y cómo es eso? Pues mire, tomo clases de bordado, voy al cine sola sin pedirle permiso a nadie, viajo cuando quiero, como lo que se me antoja, y lo más importante, solo veo a gente que me trata bien. ¿No extraña a sus hijos? Extraño a los hijos que creí que eran, no a los que realmente son. Esa frase se me quedó grabada durante días. A la semana siguiente, me inscribí también en clases de aquaeróbicos en el Deportivo de la colonia. Era algo que mi doctor me había recomendado para las rodillas, pero que nunca había hecho porque Álvaro siempre decía que las personas de mi edad en albercas públicas se veían ridículas. La primera vez que me puse mi traje de baño nuevo, color azul turquesa, modesto pero favorecedor, y entré a la alberca, me sentí extraña. Llevaba años cubriéndome, sintiéndome avergonzada de mi cuerpo envejecido, escuchando comentarios de Jimena sobre lo que era apropiado para señoras de mi edad. Pero en esa alberca, rodeada de otras mujeres de 50, 60, 70 años, todas moviéndose al ritmo de la música, riéndose cuando se perdían en los ejercicios, animándose unas a otras, entendí algo fundamental. Había permitido que otros definieran lo que era apropiado para mí. Había aceptado limitaciones que ellos inventaron, no que mi cuerpo o mi espíritu realmente tuvieran. Un miércoles, mientras caminaba por el mercado de Coyoacán comprando verduras para una sola persona, algo que me había parecido triste al principio pero ahora me resultaba liberador, me topé con Esperanza, mi comadre de toda la vida. Carmen, ¿cómo estás? ¿Te ves diferente? ¿Diferente cómo? No sé. Más liviana, como más joven. Esperanza tenía razón. En el espejo de mi casa había notado que las líneas de preocupación alrededor de mis ojos se estaban suavizando. Mi postura era más erguida. Caminaba más despacio pero con más confianza. Es que por primera vez en años no estoy cargando los problemas de nadie más. ¿Has sabido algo de los muchachos? Nada.
Y está bien así. Esperanza se veía preocupada. ¿No extrañas a los nietos? Todos los días. Pero extraño la relación genuina que nunca tuve con ellos, no la relación transaccional que me impusieron. Esa tarde, llegando a mi casa después del mercado, encontré algo inesperado. Una carta escrita a mano bajo mi puerta. La reconocí inmediatamente. Era la letra de Emiliano, mi nieto mayor. Abuela, he estado pensando mucho en lo que me dijiste por teléfono, sobre cuándo fue la última vez que te visité solo porque te extrañaba. Tienes razón. Siempre que vamos a verte es porque mis papás necesitan algo. Y eso no está bien. Quiero ir a verte, solo yo, solo porque te extraño. ¿Puedo? No les voy a decir a mis papás. Emiliano. Lloré al leer esa carta. No de tristeza, sino de esperanza. Mi nieto, a los 12 años, había entendido algo que sus padres se negaban a ver. Le marqué a su celular esa misma tarde. Abuela, ¿recibiste mi carta? Sí, mi amor. Por supuesto que puedes venir. Cuando quieras. ¿Este sábado? Puedo decirles a mis papás que voy a casa de un amigo. No, Emiliano. No quiero que le mientas a tus papás. Si vienes, tiene que ser con la verdad. Pero ellos no me van a dejar. Entonces diles que quieres venir a ver a tu abuela. Y si no te dejan, sabrás que yo tenía razón. El sábado por la mañana, mi timbre sonó. Era Emiliano, solo, con una mochila pequeña y una sonrisa nerviosa. ¿Cómo llegaste? En metro. Mis papás dijeron que no me daban permiso, pero yo les dije que tú eras mi abuela y que tenía derecho a verte. Mi papá se enojó mucho, pero mi mamá al final dijo que podía venir 2 horas. 2 horas. Después de semanas de no verlo, me daban 2 horas con mi propio nieto. Pero fueron las mejores 2 horas que había pasado con él en años. No hablamos de dinero, no hablamos de problemas familiares. Él me enseñó a jugar un videojuego en mi teléfono. Yo le enseñé a hacer agua de horchata desde cero. Me contó sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre un libro que estaba leyendo. Yo le conté sobre mis clases de bordado, sobre las señoras que había conocido, sobre lo que había aprendido de aeróbicos. Cuando se fue, me abrazó fuerte. Abuela, esto fue mucho mejor que cuando venimos en familia. ¿Por qué, mi amor? Porque hoy te pude conocer de verdad, y tú me pudiste conocer de verdad a mí. Esa noche, sentada en mi sala pequeña pero acogedora, con mi nuevo bordado a medio terminar sobre la mesa y el sabor de la horchata que había compartido con mi nieto aún en la boca, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en décadas, estaba genuinamente feliz. No era la felicidad artificial que había estado fingiendo durante años para mantener la armonía familiar. Era la felicidad profunda que viene de conocerte a ti misma, de respetarte a ti misma, de crear una vida que realmente quieres vivir. Había perdido a mis hijos, al menos temporalmente. Había perdido la imagen de familia perfecta que había estado protegiendo durante años, pero había ganado algo mucho más valioso. Me había ganado a mí misma, y por primera vez en mi vida, eso era suficiente. 6 meses después, estoy sentada en el jardín del asilo San Francisco de Asís en Puebla, observando cómo usan el dinero de mi herencia para construir una nueva ala de habitaciones. Los residentes aquí tienen algo que yo no tuve durante años en mi propia familia: dignidad. Los tratan como personas valiosas, no como cargas que hay que tolerar. Don Aurelio, un señor de 82 años que fue maestro toda su vida, se acerca con su bastón tallado y me ofrece té de limón. Doña Carmen, ¿ya vio que van a poner una biblioteca en el segundo piso? Con sillones cómodos y ventanas grandes. ¡Qué maravilloso, don Aurelio! Los libros siempre han sido buenos compañeros. Mejor que algunos parientes, dice él con una sonrisa pícara, y los dos nos reímos. Es cierto. En estos meses he aprendido que la soledad no se mide por la cantidad de gente que te rodea, sino por la calidad del amor que recibes. Durante años estuve rodeada de familia, pero profundamente sola. Ahora tengo menos gente en mi vida, pero cada relación es genuina. Mi rutina de los últimos meses ha sido simple pero satisfactoria. Lunes y miércoles, clases de bordado donde Sol y yo nos hemos vuelto inseparables. Martes y jueves, aeróbicos donde he perdido 5 kilos,
y ganado una flexibilidad que no tenía desde los 40 años. Viernes. Trabajo como voluntaria en la biblioteca pública, ayudando a niños con la tarea. Sábados. Visita a este asilo donde me reciben como familia. Domingos. Para mí sola. Mercados, caminatas, películas en mi casa pequeña pero llena de paz. Emiliano me visita cada 15 días. Siempre llega con historias de la escuela, libros que está leyendo, preguntas sobre la vida que me sorprenden por su profundidad. La semana pasada me preguntó, «Abuela, ¿crees que mis papás van a entender algún día lo que pasó?» No sé, mi amor, pero no es tu responsabilidad ayudarlos a entender. Tu única responsabilidad es crecer siendo una buena persona. ¿Tú crees que soy buena persona? Creo que eres una persona que está aprendiendo la diferencia entre amar y complacer. Y eso es muy valioso. Hace 3 semanas recibí una llamada inesperada. Era Sofía, mi nieta menor, llorando. «Abuela, extraño cuando me contabas cuentos antes de dormir. Yo también extraño eso, mi cielo. ¿Por qué ya no vienes a la casa? Porque tu abuela necesitaba aprender a valorarse a sí misma. No entiendo. Algún día vas a entender. Y cuando entiendas, espero que sepas que siempre puedes buscarme». Álvaro me ha llamado 2 veces. La primera vez, hace 4 meses, para decirme que habían encontrado otra casa, más pequeña, pero que estaban bien. Su tono era frío, como si me estuviera dando un reporte empresarial. La segunda vez, hace 2 semanas, su voz sonaba diferente. «Mamá, Emiliano me preguntó por qué ya no la vemos. No supe qué contestarle». «¿Y qué le dijiste?» «Que los adultos a veces tienen problemas complicados». «¿Es eso lo que crees? ¿Que esto es un problema complicado?» Hubo una pausa larga. «No sé qué pensar, mamá. Solo sé que los niños la extrañan y que las cosas no se sienten igual sin usted. ¿Me extrañan a mí o extrañan lo que yo hacía por ustedes?» Otra pausa larga. «No sé la diferencia. Cuando sepas la diferencia, hablamos». Jimena nunca me ha llamado directamente, pero sé por Emiliano que ha estado preguntando sobre mí. «¿Cómo está tu abuela? ¿Se ve bien? ¿Necesita algo?» Como si estuviera esperando que mi nueva vida fuera un fracaso, que regresara rogando por un lugar en la suya. Pero la verdad es que nunca me he sentido mejor. Físicamente, estoy más fuerte que en años. Emocionalmente tengo una paz que no sabía que era posible. Y espiritualmente he encontrado algo que había perdido: respeto por mí misma. La semana pasada, mientras bordaba unas flores de girasol en una almohada que voy a regalar a Sol por su cumpleaños, reflexioné sobre todo lo que había pasado. No siento rencor hacia mis hijos. El rencor es una emoción que requiere que sigas cargando el dolor, y yo ya solté esa carga. Tampoco siento culpa por las decisiones que tomé. Durante años me sentí culpable por cada límite que intenté poner, por cada vez que dije no, por cada momento en que prioricé mis necesidades. Ahora entiendo que la culpa era una herramienta de control que había aprendido a usar contra mí misma. Lo que siento es compasión. Compasión por la mujer que fui durante tantos años, que creía que su valor dependía de cuánto podía dar y cuánto podía soportar. Compasión por mis hijos, que nunca aprendieron a valorar lo que tenían hasta que lo perdieron. Y compasión por todos los adultos mayores que en este momento están siendo tratados como cargas por las familias que criaron con tanto amor. Ayer recibí una carta del licenciado Guzmán. El asilo ha recibido oficialmente la donación y está usando el dinero exactamente como yo quería. Mejores instalaciones, más personal capacitado, programas de actividades que tratan a los residentes como personas valiosas con historias que contar y sabiduría que compartir. Incluía fotos de la nueva biblioteca, del salón de manualidades renovado, del jardín terapéutico que están construyendo. En una de las fotos aparezco yo, enseñándole bordado a doña Esperanza, una señora de 75 años que nunca había tocado una aguja, pero que está creando manteles preciosos. Al ver esa foto, me di cuenta de algo. Mi dinero finalmente está siendo usado para crear amor real, respeto genuino, cuidado auténtico, no para comprar una casa más grande o impresionar a vecinos, sino para que gente como yo se sienta valorada en la última etapa de sus vidas. Anoche, mientras preparaba mi cena sencilla y escuchaba a Juan Gabriel en mi pequeña sala,
Pensé en todas las personas que podrían estar viviendo lo mismo que yo viví. Adultos mayores que se sienten como muebles viejos en las casas de sus hijos. Abuelos que solo ven a sus nietos cuando hay favores que pedir. Personas que sacrificaron toda su vida por otros y ahora descubren que ese sacrificio no compró el amor que esperaban. Y quiero decirles algo. No están locos por sentirse usados. No están siendo dramáticos por querer respeto. No están siendo egoístas por valorar su propia dignidad. El amor verdadero no necesita ser comprado con sacrificios constantes. El respeto genuino no requiere que te conviertas en un cajero automático emocional. Y la familia real te incluye no solo cuando necesita algo de ti, sino especialmente cuando no necesita nada más que tu presencia. A veces, la decisión más amorosa que puedes tomar es enseñarle a la gente cómo perderte. A veces, la única forma de recuperar tu valor es dejar de regalarlo a quienes no lo aprecian. No sé si mis hijos van a cambiar. No sé si algún día van a entender lo que realmente pasó. Pero sí sé que yo cambié. Y que ese cambio me salvó la vida. Porque una vida sin dignidad no es vida. Es solo supervivencia. Y yo decidí vivir, no solo sobrevivir. Dime una cosa. ¿Has vivido algo parecido a lo que te acabo de contar? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Si la respuesta es sí, cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, si te hizo reflexionar sobre el valor de la dignidad propia, déjame un like y suscríbete al canal, porque historias como esta necesitan llegar a quienes más las necesitan escuchar. A veces, saber que no estás solo en lo que sientes puede ser el primer paso hacia la libertad.